compartir con nuestra coordinadora, se los voy a compartir con Carol para que ella les haga llegar. Es un caso Harvard y ustedes lo puedan leer, lo pueden estudiar, lo puedan tener, que es un caso bastante interesante y nos va a ayudar a poder aterrizar muchos de los conceptos que estamos revisando el día de hoy. ¿Sí? Bien, sin más, arrancamos con nuestro curso. Bien, nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios, ¿sí? En nuestra primera sesión lo que nosotros vamos a tocar es la gestión de la cadena de suministros y la relación que tiene con la cadena logística. Muchas veces se dice, ¿es igual? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Si en todos veo que consideran la compra de materia prima, consideran el transporte, consideran la entrega a mi cliente interno, ¿no? Sin embargo, son totalmente distintas. Una es parte de la otra, sí. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Eso es lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Y como les mencionaba, al finalizar de la clase revisaremos un caso Harvard que nos ayudará a poder aterrizar mucho de los conceptos que hoy vamos a conversar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cadena de suministros? Una cadena de suministros es un conjunto de actividades, de instalaciones, medios de distribución que se llevan a cabo en todo un proceso, desde que existe la necesidad de adquirir una materia prima y es comprada a un proveedor, hasta que llega a nuestra empresa, es transformada, ¿sí? Y pasa por todo un proceso de producción, un proceso de fabricación, y este producto al final es transportado y llega hacia nuestro consumidor final, ¿sí? Esa es nuestra cadena de suministros. Acá la podemos ver gráficamente, lo que les menciono, ¿no? Desde la necesidad de tener una materia prima. ¿Quién tiene la necesidad de que nosotros podamos comprar, hacer una compra? Vamos a tocarlo mucho en esta clase y en todas las sesiones que vienen de acá en adelante. Nuestro cliente interno. Ser parte del área de logística, ser parte del área de logística, que logística es bastante amplio. Muchas veces reducimos el decir logística a solo pensar en el área de compras. Sin embargo, no es así. El área de logística es muy amplia y la vamos a conocer ahora, ¿no? Ahora vamos a conversar ampliamente de ello. Entonces, ¿a qué voy? El área de logística no solo es un área operativa, el área de logística es un área muy comercial. ¿Por qué? Porque tratamos con clientes, ¿sí? Con clientes para venta final, no, tratamos con nuestros clientes internos, ¿sí? Entonces nosotros estamos en constante comunicación, en constante conocerlos, en constantes requerimientos, en constante atenderlos. Me estoy poniendo un tanto en la parte de aprovisionamiento, ¿sí? De compras. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de una materia prima? De ahí, del primer contacto que existe de mi cliente interno con el área de aprovisionamiento, ¿sí? El área de compras, el área de abastecimiento, como lo llamemos dentro de nuestras organizaciones. Que según el nombre, compras, aprovisionamiento, existen algunas diferencias también, ¿sí? Bien, entonces, nace la necesidad de la adquisición de materia prima y es ese punto el que da inicio a una cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros atiende ese requerimiento y lo lleva hacia nuestras instalaciones. Lo ingresamos a un almacén, etcétera, etcétera, y entra a un proceso de fabricación, ¿sí? Un proceso de producción. Luego sale un producto terminado y es transportado a nuestros distintos almacenes. ¿Para qué? Para la venta final, facturado y entregado, ¿sí? Eso es, en resumidas cuentas, nuestra cadena de suministros, ¿sí? Entonces, quedó clarísima, cadena de suministros, ¿sí? Vamos a revisar cadena logística y luego vamos a conversar sobre las diferencias. ¿Cuáles son los objetivos de esta cadena de suministros? Antes de poder revisar cuáles son los objetivos, aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy en consideración, y que es algo que nos vamos a llevar el día de hoy de esta clase. Las empresas actualmente no compiten por productos terminados,
O sea, sí compiten por productos terminados, porque es lo que ve el cliente final. Sin embargo, el verdadero marcador de competencia, el que marca la verdadera ventaja competitiva que puede existir entre uno y otro, es qué tan eficiente manejan su cadena de suministros. ¿Sí? Entonces, la competencia hoy es una competencia entre cadenas de suministros. ¿Por qué? Porque como han podido ver, engloba desde la adquisición de la materia prima hasta que llegue el producto al cliente, ¿verdad? Entonces, en todo ese paso tenemos una serie de atributos que nosotros podemos ir perfeccionando, mejorando, negociando, validando, ¿sí? Que nos ayudan a que ese producto terminado, ese producto final, pueda ser mucho más atractivo para el mercado en términos de atributos del producto o en términos de precio, porque es muy probable que como yo estoy trabajando en mi cadena de suministros, la estoy haciendo más eficiente. ¿Qué va a pasar? Estoy aminorando costos probablemente, ¿no? Entonces empiezo a hacerme un tanto más rentable. En la medida que yo me haga más rentable, mi producto terminado se hace más atractivo, ¿correcto? Es por ello que las empresas, sí, evidentemente compiten por el producto terminado, que es lo que nosotros vemos en un anaquel, vemos en una tienda, etcétera. Pero realmente compiten por cadenas de suministro. Actualmente la competencia es por cadenas de suministro, ¿sí? Eso es lo que hoy tenemos que llevarnos de esta clase. ¿Sí? Cuando veamos un producto y veamos que es más competitivo en términos de atributos o en términos de precio o en alguna característica que nos resulte atractiva, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué tan eficiente está manejando su cadena de suministros esta compañía. ¿Sí? Bien, entonces vamos a revisar cuáles son los objetivos de la cadena de suministros. ¿Sí? La cadena de suministros tiene como objetivo final satisfacer al cliente. Aquí hay algo que es importante recalcar. El cliente es el que nos da la razón de ser de absolutamente todas nuestras operaciones. Si no hay cliente, no existimos, ¿no es cierto? Estamos creados para los clientes, para satisfacer una necesidad. Hay una frase muy conocida, el cliente siempre tiene la razón. Muchas veces no, el cliente no tiene la razón puede ser que la tengamos nosotros. Sin embargo, estamos trabajando para el cliente es el que paga, ¿no? Entonces, por eso es que esa frase toma sentido, toma cierto sentido, tiene la razón, ¿no? Entonces, tenemos que enfocar todo lo que revisemos ahora, a nuestras necesidades del cliente. Ya que me gustaría comentarles algo muy importante. Sabrán ustedes que muchas empresas están certificándose, ¿no? Sacando ISOs y demás. El objetivo final del ISO más conocido, el ISO 9001 de calidad, ¿cuál es su fin? El cliente. Entonces, a medida que nosotros pensemos más en el cliente, nos vamos a volver mucho más eficientes, ¿sí? Entonces vamos a revisar cuáles son los objetivos de la cadena de suministros. Los objetivos son entregar bienes y servicios cuando el cliente interno lo necesita, cuando el cliente externo lo necesita. En este momento estamos hablando de cadena de suministros, que va desde la necesidad de materia prima hasta que llega al cliente final. ¿Sí? Cuando hablemos de cadena logística, nuestros conceptos se reducen un poco. ¿Sí? Entonces, va desde que el cliente tiene la necesidad, ¿no? El interno. Uno de los objetivos es entregarle esos bienes o servicios que necesite a tiempo. ¿Sí? Y al cliente final, igual. En términos de oportunidad, los más altos. ¿Sí? Cumplir en el tiempo que requiere. Evitar pérdidas o mermas innecesarias. Optimizar los tiempos de distribución. Cuando hablamos de optimización de tiempos de distribución, nos ponemos a pensar de inmediato en una planificación de rutas, ¿sí? Cuando nosotros revisamos nuestra cadena de suministros, y acá podemos verla, tenemos la parte del transporte, ¿correcto? ¿Sí? Cuando hablamos de transporte, nosotros tenemos que
hacer todo un análisis que nos permita, y lo vamos a revisar más adelante del curso, este es un pequeño adelanto, ¿no? Que nos permita poder volvernos más eficientes, hacer toda una planificación de rutas, hacer un consolidado de todos los productos que vamos a llevar, ¿sí? Manejo adecuado de inventarios y almacenes. Los inventarios y los almacenes son nuestro principal punto de apoyo. Nos sirven para la toma de decisiones, ¿sí? La información que nos pueda dar los inventarios y almacenes nos ayudan a tomar buenas decisiones. Almacenes, antiguamente, ¿no? Es ese lugar que nadie está de pronto usando, ese cuarto medio viejito en el que vamos a guardar algunas cosas mientras las usamos. No, ahora los almacenes tienen que ser tratados como tal, como el lugar donde se resguarda el dinero de la empresa. ¿Correcto? Entonces, analizar nuestra cadena de suministros, uno de los objetivos es que podemos tener un manejo adecuado de inventarios y de almacén. Establecer canales de comunicación y de coordinación adecuados. Hacer frente a cambios de imprevistos en la demanda, ofertas u otras condiciones. Estar en un constante análisis, en un manejo de nuestra cadena de suministros, nos va a permitir a nosotros reaccionar frente a imprevistos. Si nosotros no hacemos ningún análisis, simplemente actuamos como islas separadas, yo compro, yo proveo la materia prima, yo la produzco, estoy en mi casilla, en mi cuadrado, que muchas veces vemos que en las empresas se trabaja de esa manera, ¿verdad? Y es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque lo que falla, ¿qué es? La comunicación efectiva, ¿correcto? Entonces, si nosotros analizamos nuestra cadena de suministros en cada una de sus etapas, vamos a lograr esto, tener toda la información para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos básicos de la cadena de suministro? La cadena de suministros tiene tres elementos básicos. Tiene tres elementos básicos. Uno, suministros, que se refieren a las actividades necesarias para obtener y entregar la materia prima para la producción. Suministro. Fabricación. Es el proceso donde se transforman las materias primas para poder tener un producto terminado. O muchas veces adquirimos un producto, le ponemos un valor añadido y tengo mi producto terminado. Al final, si es materias primas que logran un producto terminado o tengo un producto terminado que le doy un valor añadido, igual pasa por un proceso de fabricación y o transformación, ¿sí? Que es muy importante considerar dentro de nuestra cadena de suministro. ¿Sí? No lo más importante. Lo más importante de nuestra cadena de suministros, ¿qué es? A ver, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es lo más importante a considerar dentro de nuestra cadena de suministros? Natalie, que sea eficiente, sí, bien, milagros también, pero hay un clave en el que tenemos que fijarnos. Sí, eso, Paola, muy bien, el cliente, correcto. Bien, listo. Distribución. Se encarga de hacer llegar los productos o servicios a nuestro cliente, al consumidor final, a través de una red de transporte, locales, comerciales y bodegas, según sea cual sea nuestro negocio, ¿no? Y sea cual sea el punto de venta que nosotros vamos a elegir. Ahora, existen tipos de cadenas de suministros, ¿sí? Existen tipos de cadenas de suministro. La cadena tradicional. Este tipo de cadena de suministros es una cadena en la que las partes actúan de una forma autónoma y no tienen un exceso de comunicación entre ellas, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema de esta llamada cadena tradicional? La comunicación interna. No existe una clara comunicación eficiente. ¿Y cuál viene a ser la consecuencia de esa, de alguna manera, mala comunicación? Que existen fallas con frecuencia, ¿correcto? Y muchas veces estamos haciendo el requerimiento de materia prima y en la oficina del costado está
la oficina de producción quien me está haciendo la solicitud y no me paro a hacer una pregunta o un recordatorio. Mando un correo y sucede que no me responden el correo durante 3 días y no hay una solución. Esa es una muestra de una comunicación no eficiente. Y también una falta de compromiso, ¿no? Porque si yo tengo un requerimiento, lo primero que hago es buscar a mi cliente interno, a mi área usuaria, y pedirle que me dé una respuesta, ¿correcto? Entonces, la cadena tradicional tiene esa dificultad, ese problema, ese inconveniente, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros directa. Es una cadena de suministros sencilla, ya que solo intervienen 3 partes: proveedor, la empresa que vende el producto y el cliente. De esta forma, al ser una cadena ligera, se reduce el número de errores y se incrementa la eficiencia y la rapidez del suministro. ¿Qué tipo de negocios pueden ser estos? El que yo compro el producto terminado y lo traslado hacia mi cliente, ¿correcto? Entonces podemos ver que no solo tenemos una cadena de suministros con todos los procesos que les he mostrado inicialmente, ¿no? Podemos tenerla más resumida. Por eso por ello estamos revisando ahora los tipos de cadena de suministros, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros estratégica. Esta es muy interesante. Consiste en planificar y distribuir la logística de forma óptima en función de la ubicación de cada receptor de la mercadería, ¿sí? De este modo se ahorra costos, se ahorra tiempo, etcétera. Ya se empieza a trabajar de una manera estratégica, que es lo que se busca, ¿sí? Luego tenemos la cadena de suministros compartida. Se hace uso de este tipo de cadenas de suministro cuando las diferentes partes que intervienen en la fabricación de productos se ponen de acuerdo para realizar un suministro, ¿sí? Tenemos 2 canales por el que llega nuestra cadena, que alimentan nuestra cadena de suministro. La cadena de suministro sincronizada. Las cadenas de producción sincronizadas se utilizan cuando se trabajan con grandes volúmenes de demanda, lo que requiere un constante flujo de información entre las diferentes partes. Este tipo de cadenas de suministro tienen que estar muy preparados para atender emergencias, para atender si tuviéramos tenemos un micro abierto, por favor, cerrémoslo. Muchísimas gracias. Este tipo de cadenas de suministro nos exige tener una planificación previa, ¿sí? Tener toda una planificación previa. ¿Cómo así? Si yo tengo 2 canales a los que voy a atender, ¿sí? Y tengo el requerimiento solo de uno, tengo que estar preparado, planificado, ya haber pensado mi cadena de suministro, qué puede pedirme el otro canal, a quién le voy a comprar, cómo lo voy a traer, etcétera, por si surge la necesidad. Si no surge, excelente, excelente, vamos bien, pero si surge la necesidad, yo ya estoy un paso adelante, ¿sí? Y luego tenemos la cadena de suministro compleja. Este tipo de cadenas se pueden encontrar en grandes empresas, que es una de las que vamos a revisar el día de hoy. Ese es nuestro ejemplo final, el caso que les vengo mencionando, ¿no? ¿Qué caso es este? Es un caso Harvard que se llama McDonald's y su manejo sostenible, y su cadena de suministro sostenible, un manejo sostenible de la cadena de suministro. El nombre como que nos impacta un poco, ¿verdad? Porque pensamos en McDonald's y decimos, ¿cómo una cadena de suministro sostenible si vende comida rápida? No, de pronto, pero una cosa no está ligada a la otra. Puede vender comida rápida y que no la consumamos en exceso es importante. Sin embargo, pongámonos a pensar desde ya cómo es esa cadena de suministros de McDonald's. Tantas sucursales en un solo país, tantas sucursales en el mundo, existe una central que las maneja, cómo funcionan, que sean tan igualitas todas, que funcionen de una manera tan uniforme. ¿Se dan cuenta? Si ya empezamos a volar un poco, ahí vemos McDonald's y su cadena de suministros. ¡Wow! Es enorme, ¿no? Este tipo de manejo de cadena de suministro. Entonces, esta es una cadena de suministros compleja, ¿sí?
y necesita mucha atención, mucha comunicación, muchísima comunicación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a revisar nuestra cadena logística. ¿Sí? Y la cadena logística la vamos a revisar en la misma gráfica que hemos visto en nuestra cadena de suministros. Ahora, la cadena logística engloba todos los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de un producto, ¿sí? Es ahí cuando conversamos. Si yo pienso en logística y la reduzco a pensar en compras, estoy cometiendo un error. Porque cuando nosotros pensamos en logística, pensamos en comprar, pensamos en resguardar esa mercadería en un almacén, pensamos en validar esos datos, cuidarlos, mantener una información actualizada cuando yo mis inventarios. Pensamos en que contacto a un proveedor que es pieza clave en toda actividad logística, que es pieza clave, es más en nuestra cadena de suministros, pero ahora estamos ya enfocados en cadena logística. Entonces, este proveedor tiene que ser considerado como lo que es, ¿no? Es nuestro socio estratégico. Y acá va una clave más para el caso que vamos a revisar. El éxito de esa muy buen manejo de su cadena de suministros de McDonald's es porque tenía muy claro que su proveedor era su socio estratégico, ¿sí? Entonces, perdónenme, ha empezado a hacer un poco de frío. Entonces, logística engloba mucho más que comprar. Proveedores, inventarios, almacenes, gestión de transporte, distribución, hasta que llega a mi cliente final. ¿Correcto? Esa entrega que realiza el señor de despacho, la última entrega, esa tiene que ver con logística. ¿Sí? Entonces, nuestra cadena logística, ¿sí? Nos permite manejar, conocer ese flujo de información y el movimiento que tiene en cada una de las etapas, ¿sí? La función de la cadena logística es asegurar la entrega del producto al cliente en la cantidad, en el momento y las condiciones acordadas. Pero acá hay algo muy importante. Si bien es cierto, mencionamos la palabra cliente, que es el que, como bien decía Paola, ¿no? Es nuestro fin. La logística no va y hace un análisis del servicio de atención al cliente, por ejemplo. Ahí ya van viendo una marcada diferencia entre mi cadena de suministros y mi cadena logística, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, sí, pienso en el cliente, porque tengo que cumplir los tiempos, los plazos, las entregas, etcétera, en el tiempo acordado. Sin embargo, no hago un análisis del servicio que estoy realizando a este cliente. Y mi cadena de suministros sí lo hace. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la cadena logística? Antes de pasar a ver el objetivo, vamos a revisar en esta misma gráfica desde dónde abarca mi cadena logística. ¿Qué considera, qué no considera? ¿Sí? Que en teoría lo vamos a revisar más adelante, sin embargo, gráficamente es muy bonito poder verlo. Entonces, la cadena logística me permite ver la compra de mi materia prima, entregarle a mi cliente interno, pero no veo la producción en la logística. En la cadena logística, yo no veo la producción. ¿Sí? Permite que yo tenga mi producto terminado y lo transporte a agencias, a los almacenes, que lo venda. Sí, sí permite todo eso. Pero no le hago un análisis a la venta. No lo facturo. Eso solamente se considera en la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo las dos principales diferencias, ¿sí? Las hemos visto gráficamente. Teóricamente las revisamos ahora. Bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra cadena logística entonces? El principal objetivo de la cadena logística es conseguir que los productos se trasladen de una forma eficiente desde las líneas de fabricación, desde que salen de nuestra competencia, de nuestra empresa, ¿sí? Hacia el destino final, optimizando las etapas de aprovisionamiento, almacenamiento y el transporte de mercadería, ¿sí? Atender a nuestro cliente, tanto interno como final, en términos de oportunidad,
y términos de calidad de una manera eficiente. ¿Sí? ¿A qué nos referimos en términos de oportunidad y calidad? En términos de oportunidad, entregarles las cosas a tiempo, en el momento que lo necesitan, ni antes ni después. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Que siempre se suele conversar cuando se habla de la puntualidad, ¿no? Me citaron a las 4 de la tarde, llegué 3:50, no es la hora, ni antes ni después es la hora es las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la cadena logística, poder atender en términos de oportunidad bien al cliente y poder atender en términos de calidad. En términos de calidad, ¿cómo? Que el producto cumpla con las características necesarias para lo que el cliente lo requiere, ¿sí? Bien, ahora, existen tipos de cadenas logísticas también, ¿sí? Existen tipos de cadenas logísticas. Perdónenme, voy a dejarlos solo un segundo. Voy a cerrar una ventana, ¿sí? Bien, gracias. Acá tenemos preguntas, tenemos manitos levantadas. Ahora terminamos de revisar, mire, los tipos de cadenas logísticas, las etapas, y pasamos a nuestra ronda de preguntas y de respuestas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cadena logística? La cadena logística de organizaciones industriales, que se caracteriza por la producción de mercancías a gran escala, por lo que es habitual que un mismo fabricante se encargue de almacenar y distribuir los artículos a múltiples clientes. Este tipo de cadenas logísticas requieren de una planificación eficiente para abastecer correctamente todas las líneas de producción, cumplir con las órdenes de pedido y, sobre todo, optimizar costos, ¿sí? En este tipo de cadenas, los almacenes juegan un papel protagónico, ¿sí? El aprovisionamiento también. Sin embargo, el que tiene que tener ese manejo tan eficiente, tan eficaz, tan efectivo, esas 3 Fs, ¿no? Hay que acordarlas, perdón, 3 E. Tenemos que acordarnos, eficiente, eficaz y efectivo, ¿no? Hacer las cosas bien, lo correcto, pero que dé resultados, porque puedo hacerlas bien, puedo hacer lo correcto, pero no tengo resultados, ¿de qué me sirve? No me sirve, ¿no? Entonces eso, acordémonos, nos llevamos este curso también. Entonces, juega un papel protagónico en este tipo de cadenas los almacenes. Luego tenemos la cadena logística de empresas comerciales, que centran su actividad en la adquisición de productos para posteriormente venderlos sin que se produzca una etapa de transformación, ¿sí? La cadena logística de esas empresas se destaca por un continuo flujo de mercancías, lo que demanda eficiencia en las fases de almacenamiento y transporte para no incurrir en costos logísticos inesperados. Sobre todo acá, el transporte es muy importante. Cuando compramos productos terminados y los entregamos a clientes, nuestro transporte es tan importante. ¿Por qué? Porque la confianza con la que trabajemos con el proveedor seleccionado, como la fabricación no depende de nosotros, la fabricación depende de otra empresa, ¿no? Confiamos en su producción y en qué también lo hace, ¿no? Entonces, esta empresa, si nos falla, nos entrega un producto a destiempo, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Y muchas veces para no incurrir en una falla con el cliente, ¿qué se hace? Si me lo ibas a enviar por vía terrestre, envíamelo por vía aérea. Así no le fallo a mi cliente. Perdón. Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué, perdón, ese es un claro ejemplo de por qué el transporte es tan importante en este tipo de cadenas.
Ya, ya estamos de vuelta. Juni, me dices que se me escucha un poquito entrecortado. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Escucha todo bien? ¿Sí? Sí, se Correcto. escucha Muchas gracias. todo bien, todo bien. Seguro tiene falla de internet. Ok, perfecto, gracias. Entonces, luego, nuestra cadena logística de compañías de servicios. ¿Solo tienen cadenas logísticas los bienes? No, las empresas de servicios también, y también tienen que analizarlas. También tienen que ser un análisis minucioso de sus cadenas de logística, su cadena de suministros, ¿sí? Cuya prioridad es satisfacer las necesidades ¿de quién? Del cliente. La cadena logística de las empresas de servicios tienen que adaptarse a las necesidades de los negocios y se caracterizan por ofrecer servicios intangibles, variables, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de una cadena logística? ¿Sí? Primero, el diseño de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación del producto, las referencias almacenadas, ¿sí? Lo que guardo en mi almacén, o la estrategia de almacenamiento y la preparación de pedidos, ¿sí? Segundo, el registro, recepción de mercadería e inventarios previo al almacenamiento. Acá es muy importante mencionar que cuando nosotros tenemos la recepción, cuando tenemos a nuestro cargo la recepción de la recepción de mercadería, eh, tenemos que realizar los registros de manera inmediata. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, recibo la mercadería y ¿qué sucede? La registro mañana y lo tenemos ahí en la puerta del almacén, ¿no? Esperando al que llegue ese mañana. Se hace un inventario sorpresivo y resulta que hay sobrante. No, no hay sobrante, hay una mala gestión, que no se hizo un ingreso, ¿no? Ahora, tener sobrantes y tener faltantes es igual de malo. He conocido almacenes que suelen alegrarse por un sobrante, ¿no? Me sobra, estoy contento. Si te sobra quiere decir que no tienes el control suficiente, que cualquiera podría venir a robarse algo de tu almacén y no pasa nada, ¿no? Entonces, un sobrante es igual de malo que un faltante, ¿sí? Y los registros son muy importantes. Gestión de las ubicaciones de almacenamiento, es decir, la asignación de posiciones dentro del almacén para las distintas referencias a almacenar. Acá viene un punto interesante. Tener la comunicación eh, anticipada, tener la comunicación anticipada de qué es lo que va a llegar a mi almacén para que yo pueda estar preparada, ¿no? Pues yo pueda estar preparado. ¿Dónde voy a colocar? ¿En qué espacio del almacén? ¿Tengo espacio? ¿Tengo que hacerle un espacio adicional? ¿Sí? Ahí es muy importante la comunicación, para que no se quede mis productos en la puerta ahí días de días, que alguna vez estoy segura que habrá alguien, algún participante que ha visto en almacenes de su empresa o de repente a uno mismo se nos ha quedado ahí en la puerta, parado una serie de productos, ¿no es cierto? Pasa. O también, ¿qué sucede? Que el área de aprovisionamiento no tiene la comunicación directa, y vamos a hablar ahora del área de aprovisionamiento, no tiene la comunicación directa con el área de almacén, y el área de almacén está surtiendo sus órdenes de pedido, etcétera, y de pronto le llega un pedido no esperado, ¿no? Entonces, esa mala comunicación también dificulta la gestión de los almacenes, ¿sí? Entonces, también tenemos que pensar en ello, en que para estar preparados tenemos que tener toda la información, ¿sí?
Punto 4. Transporte interno de mercancías entre dos áreas dentro de las instalaciones, entre sus almacenes diferenciados, ¿sí? De almacén a almacén, el transporte no solamente es cuando sale de mi compañía, el transporte también se da dentro de mis almacenes de fabricación, dentro de mis almacenes de distribución interna, ¿sí? Coordinación de las fases de preparación de pedidos como el picking y el packaging, ¿sí? Picking el movimiento, packaging la envoltura, ¿sí? Manipulación de mercancía mediante equipos de manutención convencionales y automatización. Esta fase también contempla el posible montaje o ensamblaje de productos en el almacén. En este punto, es importante resaltar que las personas que nosotros destinemos para poder utilizar una máquina, un equipo, tienen que tener la capacitación necesaria. En algunos casos incluso se necesita certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque así evitamos los accidentes. Y tenemos una sesión, me parece que es nuestra sesión 5, si mal no recuerdo, nuestra sesión 5 o 4, que hablamos de seguridad, ¿no? Almacenes y seguridad. ¿Qué tan importante es la seguridad dentro de los almacenes? Muy importante, ¿sí? Y este punto 6 lo vamos a recordar cuando llevemos esa clase, ¿sí? 7. Organización de las expediciones y envíos de mercadería hasta un punto de venta o hacia el cliente final, ¿sí? La cadena logística va, como les menciono, desde que adquiero, ¿no?, mi materia prima hasta que llega al cliente, pero no le hace un análisis al cliente, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a nuestra rueda de preguntas y regresamos con nuestra gestión de aprovisionamiento. Tenemos manitos levantadas. Primero leemos las preguntas y luego vamos con la participación, ¿sí? Espérenme un segundito. Ya. No veo consulta, veo una muy buena intervención de Edwin, que nos dice ubicación de la mercadería de acuerdo a la rotación del producto. Sí, es una muy buena estrategia. Más si utilizas una metodología de inventarios, por ejemplo, un método PEPS, un método LIFO, ¿no? Ahí es mucho más beneficioso. Perfecto. Perdóneme, una tosecita que acaba de llegar. Vamos entonces a nuestra participación ahora con manitos levantadas. Parece que tenemos dos. No, solo Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Coméntanos, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Mi consulta estaba escribiendo, pero ya que me preguntó, iba por el lado de que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro almacén, no es muy grande, pero tenemos más o menos 6 en total somos, ¿no? 7, somos una pequeña microempresa y yo estoy a cargo del área administrativa. Mi consulta es, yo también tengo a cargo el tema del almacén, el inventario, todo el tema va sobre mis hombros, pero los técnicos también están encargados de manejar los materiales. Yo, si bien es cierto, llevo un inventario básico con Excel, pero al momento de hacer el conteo o el control, ellos creo yo que no reportan por el mismo movimiento del trabajo, no reportan de manera adecuada. Entonces siempre se me está moviendo y no sé allí de qué manera podría de repente yo aportar algo más o quizás ser un poco más eficiente. No sé si a lo mejor por ahí alguna idea más surge, ya que por ahí como que está relacionado el tema, ¿no? Claro, correcto. Mira, Sandra, perdóname, no te escuché la parte en la que me mencionaste que veías la parte de...
Estoy a cargo acerca de, soy asistente administrativo, ¿no? Pero estoy a cargo de todo, en general también del tema del inventario y del almacén. Ok, ya, perfecto, lo tengo claro. Esto pasa así, usualmente cuando la empresa empieza a organizarse, ¿no? Mira, tu empresa va a llegar un momento en el que va a crecer y va a llegar a un punto en el que tenga alguien solo en almacén, solo en administración y las funciones estén más claras. Sin embargo, como recién están en crecimiento, entiendo, tienes también las labores de poder controlar ese almacén, ¿no? Y como entra personal técnico, a veces te descuadran, te dificultan ello, ¿sí? Ese es el problema, comprendo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Ahí lo que tenemos que hacer, Sandra, es poner un poquito de mano dura y que no sacan nada si no te lo piden a ti. Para que la responsabilidad, si es tuya, ¿no? Si es tu responsabilidad, no esté la puerta abierta a ingreso y salida de nadie más que tuya. Si tú tienes la llave, tú vas, les abres, les dispensas. Te dispenso con una hoja de salida, ya está, y los registros de manera inmediata. En Excel manejamos, si estamos empezando, no hay inconveniente, pero sí tiene que haber un Excel, ¿no? Un registro. Tenemos que cercar la información de esa manera, porque al ser una empresa que todavía está creciendo, surgen este tipo de problemas que como hay mucha responsabilidad de distintas áreas centradas en ti como administrativa, puedes perder el control del almacén y los técnicos entran, salen, es que necesito, ¿no? Entonces, esa puede ser una alternativa, te pidan a ti directamente. Ahora, si tienes varias actividades y te van a pedir 1, 2, 3, 5 veces seguidas y no tienes el tiempo para atenderlos, lo que podemos hacer es que pidan la dispensación para, no sé si es por proyectos, para todo el proyecto y ponerles tiempos de solicitud, ¿no? Y que tú tengas también tiempos de dispensación. Las solicitudes te las hacen llegar no sé, todos los días, por último, ya. No pongamos de pronto un solo día. Todos los días hasta las 11 de la mañana. Todas las solicitudes. Y tú vas a dispensar en almacén solamente de 3 a 5 de la tarde. No dispensas más. Del almacén solamente se saca de 3 a 5. Ese tema de horarios también nos ayuda muchísimo a ordenarnos. No sé si he podido ayudarte un poco, si hay alguna duda, coméntame, por favor. Sí, gracias. No, sí, bastante. La verdad es que sí manejamos un Excel, un Cardex también como por ahí veía. Incluso hemos separado, ¿no? El almacén lo hemos separado por pisos, digamos. Pero sí, yo creo que vamos a hacer eso, como me comentas, ¿no? Por horarios, ¿no? Porque lamentablemente igual compartimos la tarea entre dos, pero el tema es que como hay presión por el tema administrativo y también llegan los trabajos, a veces surgen del momento. Entonces hay que ellos dejarlo ahí. Pero me llama la atención eso de los horarios y de tal hora a tal hora, por lo menos los pedidos que me pidan en ese transcurso, ¿no? Y vi ahí un cardex también que decían por técnico, eso no lo había tomado en cuenta, entonces también gracias de verdad, porque es algo real, algo palpable que sí tenemos un orden, pero siento que nos falta control. Y finalmente la carga al final es mía, porque es un dolor de cabeza, la verdad. Pero muchas gracias. A ti por compartirnos tu experiencia y a ti por participar. Les ruego me den un segundo, voy a traerme un poquito de agua, por favor, ¿sí? ¿Se fue la señal? ¿Se fue la señal? No se escucha. Perdón, estaba con el micro apagado.
Perdónenme la ausencia, no suelo ausentarme así, pero estoy con este tema de la tos, que me ha venido recién. Bien, perfecto. Entonces regresamos a nuestra presentación, ¿sí? Ya nos quedan solo 40 minutos. Continuemos. Vamos a hacer otra pausa para preguntas, experiencias y demás. Entonces, antes de pasar a nuestra gestión de aprovisionamiento, es importante saber dos cosas. Uno, que parte importante, fundamental de la cadena de suministros es la cadena logística. Es la columna vertebral, ¿sí? Y que las dos principales diferencias que existen entre una y otra es que la cadena de suministros nos ayuda. Sin embargo, la cadena logística no es fundamental que revisen ello, que estén involucrados en el proceso de fabricación y en el servicio al cliente, ¿sí? Así como es importante para la cadena logística saber, es importante, perdón, para la cadena de suministros, la cadena logística, para la cadena logística es muy importante nuestra gestión de aprovisionamiento, porque es el punto de partida. No porque sea lo más importante, no porque inventarios almacén no sea tan importante como aprovisionamiento o transporte, no, porque vamos a revisar en siguientes sesiones, vamos a revisar cuál es de cada uno de los pasos, de cada una de las partes de nuestra logística, cuáles son los costos. Y ahí vamos a poder ver quién tiene mayor peso. Y se van a sorprender un poco. Entonces, aprovisionamiento es importante porque es nuestro punto de partida. Pero no necesariamente es lo más importante, lo más caro, lo más costoso, es donde gasto más. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es nuestra gestión de aprovisionamiento? La gestión de aprovisionamiento se refiere al conjunto de actividades que realiza una empresa para abastecer de los materiales y o servicios necesarios para realizar actividades de fabricación, comercialización de bienes, y por ello es importante tener una muy buena planificación, gestión de compras, el almacenaje y distribución de los bienes. La gestión de aprovisionamiento es un área clave, el área de aprovisionamiento es un área clave para maximizar los beneficios de la empresa. Y se ha ido avanzando mucho en la cadena logística en poder potenciar, en poder profundizar, ¿sí? Los conceptos referentes a gestión de aprovisionamiento, ¿sí? En base a una muy buena negociación, que existan contratos muchas veces, ¿sí? Y esto tiene el trabajar en nuestra gestión de aprovisionamiento impacta directamente en la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque es el momento donde nace la adquisición de la materia prima. Impacta en la cadena logística. Hace que el inicio de la cadena logística sea llevado de una manera eficiente. Y si yo hablo de cadena logística, inmediatamente hablamos de cadena de suministros, ¿no es cierto? ¿Qué involucra entonces la gestión de aprovisionamiento? La gestión de aprovisionamiento involucra la gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué es la gestión de inventarios? La gestión de inventarios es ese manejo de información que nos sirve para la toma de decisiones. Involucra la gestión de compras. La gestión de compras es la acción de compra, ¿sí? La planeación de la demanda. Lo vamos a revisar. Uy, les ruego me den un segundo.
La planeación de la demanda, que está directamente relacionada al saber cuánto debemos nosotros adquirir para poder satisfacer a mi cliente interno, ¿sí? Ahora, ¿de dónde pueden llegar nuestros requerimientos? ¿De dónde llegan nuestros pedidos? Llegan de dos puntos. Uno, o del área de producción, fabricación, o llegan del área comercial, del área de ventas, ¿no? Pero el área de ventas es quien analiza su demanda y demás, pero a nosotros nos interesa poder conocer ese análisis, esa planeación de la demanda. ¿Por qué? Para poder validar la información de los pedidos que nos hace. Porque si nosotros, nuestro cliente, nos pide comprar 10 y compramos 10 sin un análisis previo, en todo caso no estamos aplicando ninguna gestión de aprovisionamiento, ¿no? Estamos solamente siendo una maquinita para comprar, que no es lo ideal. Estemos en la posición que estemos, siempre les aconsejo puedan realizar un análisis adicional. En ese análisis puedes descubrir que también o mal se están haciendo las solicitudes. Y esa puede ser tu clave de éxito, ¿no? Entonces, es importante saber que en aprovisionamiento se usan softwares de planeación de la demanda. La siguiente sesión tenemos la parte de planeación, que vamos a hablar de demanda y oferta, y ahí hablaremos también un poco de los softwares de planeación de demanda, ¿sí? Tenemos que analizar las tendencias de la demanda, los niveles de dificultades para poder pronosticar y negociación con proveedores. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del proceso de aprovisionamiento? La gestión de compras, que la gestión de compras es la parte más acción del proceso de aprovisionamiento. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. El aprovisionamiento es más estratégico, ¿sí? Y la parte de compras es más acción, más ejecución. Es parte del aprovisionamiento, evidentemente, ¿sí? Y para ello tenemos que tener en consideración, por ejemplo, la confiabilidad de los inventarios, que toda la información que está dentro, toda la información que está dentro de nuestros almacenes sea real, sea confiable, ¿sí? Considerar las fechas de vencimiento que puedan existir en nuestros almacenes, ¿sí? Considerar políticas de inventario. ¿Qué más es importante en nuestras fases del proceso de aprovisionamiento? La gestión de stocks, la negociación, condiciones y demás formas de pago con nuestros proveedores, los pedidos en las cantidades correctas, tener claro cuál es el lead time. Por ahí leí algunos comentarios, soy nuevo en este curso, ¿no? Estoy recién informándome un tanto de la parte logística, del amplio mundo de la logística. ¿Qué es lead time? Es el tiempo de entrega que nos asegura el proveedor, ¿no? En cuánto tiempo nos llega el producto, ese es el lead time. ¿Sí? Calidad de productos, rotación de productos. Acá en la gestión de stocks es muy importante considerar que cuando yo hablo de stock, tengo que hacer un análisis minucioso, porque si yo tengo poco, ¿qué sucede? Es malo, porque pierdo oportunidades de venta. Me quedo sin stock, me pide mi cliente, no le vendo. Pierdo la oportunidad de venta. ¿Sí? Cuando yo tengo demasiado stock, también es malo. Muchas veces se dice, no, tengamos más stock para estar tranquilos. Si nos piden, ya tenemos. Sí. Si trabajamos en una comodidad, si trabajamos en una mala comodidad, probablemente sea bueno. Pero tener mucho, ¿por qué es perjudicial? Porque cuando yo tengo un stock, tengo un inventario, tengo existencias, ¿qué hago? Le estoy poniendo dinero a esas existencias, ¿verdad? Estoy poniéndole dinero, estoy comprando, estoy invirtiendo. Esa cantidad de productos que generan mi sobrestock
que esté en el almacén, ocupando un espacio en el almacén, me significa dinero. Y cuando nosotros invertimos dinero, ¿qué esperamos? Un retorno de ese dinero, ¿correcto? Pero si tengo un sobrestock, es decir, un stock que no lo voy a mover, no voy a generar ningún retorno, ¿cierto? Si no genero ningún retorno, ¿qué va a pasar? Me hago menos rentable. Hay un Entonces, costo de almacenamiento también, ¿no? y hay un costo de almacenamiento, Y ¿correcto? aparte no genera ingresos también, pues, ¿no? También, exacto. Entonces, ese dinero que yo lo tengo invertido en tener inventario, podría estarlo invirtiendo en otra cosa que me genere mayores ingresos. Entonces, no es tan beneficioso, no es beneficioso por ningún lado, ni tener poco ni tener mucho. A veces en la mala comodidad, tengamos más, mientras ya no nos molesta, no nos piden urgente, urgente, ¿no? Pero ¿qué tan perjudicial es para la empresa? Es muy perjudicial, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de aprovisionamiento? Los objetivos de aprovisionamiento es realizar un programa de abastecimiento acorde con la planeación de la producción y las operaciones de la empresa. No solo con lo que pide el cliente interno, sino también un análisis con lo que yo estoy evaluando. Evaluamos nuestros históricos, ¿sí? Procurando minimizar todo costo social, ¿sí? Elegir proveedores confiables que cumplan los requerimientos técnicos, financieros, administrativos y de calidad establecidos por la empresa. Aquí le voy a crear un punto, ¿sí? Elegir proveedores que estén orientados hacia nuestra misma visión. ¿Por qué les menciono ello? Porque en breve vamos a revisar nuestro caso McDonald's, que les adelanto. McDonald's tiene una política con los proveedores que le ayuda a poder incluso impactar de manera beneficiosa en el proveedor. Si yo tengo una política y que, como ya les adelanté el título, es cadena de suministro sostenible, ¿no? Si yo estoy apuntando a una cadena de suministro sostenible, ¿qué espero de mi proveedor? Que me replique, que también tenga una cadena de suministro sostenible, ¿no? Imagínense, si tenemos más McDonald's buscando cadenas de suministro sostenible, pues vamos a tener un mejor mundo, ¿no? Es lo que mejor planeta, es lo que nos hace entender. Pero la comida rápida no, de comida rápida no. Bien, optimizar el flujo de materiales, responder a las exigencias de la demanda de los clientes, pero vamos a estar preparados. Voy a tener todo mi análisis necesario para que el cliente me pida y yo reaccione, yo respondo. Si no lo tengo en stock, tengo el proveedor indicado para poder atenderlo, porque estoy haciendo una gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Buscar alianzas estratégicas con proveedores. Nuevamente, vemos, el proveedor es parte fundamental de nuestra empresa, parte fundamental de nuestras decisiones y nuestras operaciones. Y aquí viene un punto a considerar, ¿no? Ese proveedor con el que yo hago una alianza se vuelve parte de mi empresa. Y si yo vuelvo a un proveedor parte de mi empresa, voy a tener muchas soluciones que él como externo y como visitante de otras compañías similares probablemente puede ofrecerme como soluciones. ¿Se dan cuenta hasta qué grado es de importante nuestro proveedor? Y yo he conocido empresas en las que de pronto la relación con el proveedor termina no siendo la mejor, la más buena. ¿Por qué? Porque el comprador piensa que le está haciendo un favor al proveedor al comprarle y no lo trata muy bien. A veces pasa. Entonces, ahí es porque no existe una educación logística, ¿no? Y además otro tipo que está mal, ¿no? Bien. Anticipar los posibles impactos generados en cambio de precios o flujos de materiales. Determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores en cuanto a calidad, servicios y precios. Minimizar los riesgos por daños, pérdidas, obsolescencia de los productos. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de aprovisionamiento? Calcular las necesidades, consumo, reemplazo, stock de seguridad y proyectos nuevos. Planear la adquisición, cantidades, fechas y presupuesto. Presupuesto es muy importante.
los meses de noviembre, y miren, el año, vuela, estamos mayo, terminando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 6 meses tenemos que ya estar pensando, pues ya debemos estar de acá a unos 4 meses pensando, tengo que preparar en noviembre mis presupuestos para todo lo que va del 2024, ¿correcto? Si todavía no tengo mis presupuestos, no hice mi presupuesto 2023, que no es malo, ¿verdad? Hay muchas empresas que todavía no los trabajan de esa manera, sin embargo, es importante hacerlo. Si todavía no lo hice, empecemos a hacer, aunque sea mes a mes, ¿cuál es mi presupuesto de compras? ¿Cómo saco mi presupuesto de compras? Brevemente, ¿no? ¿Cómo lo saco? ¿Cuánto voy a vender? Si tú vas a vender 10 y yo para esos 10 te compro tu materia prima de esos 10 que tú vendes significa el 60% de tu venta, eso es lo que yo debo comprar, ¿no? Algo así podemos empezar a proyectar nuestro presupuesto de compras del siguiente mes, ¿sí? Hacer seguimiento, asegurar la recepción y verificar la calidad de materiales y mantener información técnica actualizada. Buscar productos, buscar proveedores constantemente. Los proveedores actuales que tenemos, los evaluarlos constantemente, ¿sí? Es importante evaluarlos. Si nosotros, y ahí les hago mención un poquito del caso que vamos a revisar. McDonald's tenía una política de evaluación sorpresiva a sus proveedores. Es decir, iba a sus instalaciones. Hola, ¿cómo estás? Vengo a ver tu producción. Uy, el proveedor, ¿no? Pero debía estar todo perfecto, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluaciones tenemos nosotros que apuntar siempre con los proveedores. Un proveedor con el que estamos en constante comunicación y también en constante evaluación va a ser un proveedor que nos pueda atender de una mejor, con mejores condiciones, mejores términos. Va a estar siempre ahí atento, ¿no es cierto? ¿Sí? Comprar o adquirir, mantener continuidad de abastecimiento, pagar y negociar precios justos, negociar términos de pago, asegurar calidad, búsqueda de proveedores alternativos y mantenerse actualizado. Esa es una gran función, pero una de las más importantes, ¿sí? Vender o desechar productos obsoletos. Estar también al tanto de qué me sirve, qué no me sirve, ¿sí? Estudiar y anticipar el mercado. Y bueno, repite un tanto lo que acabamos de mencionar. Evaluar a nuestros proveedores. ¿Qué es una política de compra? Y tenemos que correr un poco. ¿Qué es una política de compra? Son los criterios generados en cualquier proceso de adquisición que trasladan los valores, principios y pautas de conducta en cualquier relación cliente-proveedor que se realice dentro de una compañía, ¿sí? Es importante que podamos conocer qué es Industria 4.0, que se habla tanto, ¿no? De Industria 4.0, ¿sí? Se refiere a una forma de producir adoptando altas tecnologías. Ahora muchos apuntan a digitalizar la cadena de suministro, ¿sí? Es decir, dar soluciones enfocadas en la interconectividad y la automatización. Y los datos a tiempo real. ¿Dónde vemos esto claramente, tangiblemente? En la parte de transporte, ¿sí? Cuando le hago seguimiento a las flotas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Mejorar la productividad, nos da mayor seguridad, tenemos un respaldo de los datos, ¿sí? Nos ayuda a tomar decisiones, nos aumenta la competitividad empresarial y nos permite mayor trazabilidad, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene aplicar Industria 4.0? Escasez de talento, no estamos muy preparados en el tema, velocidad de los cambios, desigualdades sociales y el incremento de los residuos. Esa es una de las principales desventajas, en verdad, porque es tan cambiante la tecnología que los residuos también incrementan, ¿no? ¿Cómo digitalizo la cadena de suministros? Que ya vimos que competimos por cadenas de suministros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la digitalizo? ¿Cómo la hago más eficiente? ¿Sí? Tengo que
Por ejemplo, hacer posible que nuestras operaciones puedan estar automatizados, que los flujos de información que se producen en todas las fases de la cadena logística estén en softwares. Hace un momento mencionaba uno de nuestros compañeros, cuando tuvimos la participación de Sandra, mencionaba, ¿no? Utilizar un ERP, utilizar un software. Sí, nos ayuda muchísimo a tener registros al momento y tener resultados también, reportes, etcétera. Esa es una forma de digitalizar nuestra cadena de suministros, ¿sí? Muchas empresas ahora invierten. Antes era muy raro ver a alguien usando un ERP. Ahora ya se está volviendo vital utilizarlo, ¿no? Y también hay de producción nacional, ¿sí? Transformación digital de la cadena de suministros. ¿Qué nos permite? Cuando volvemos más digital a nuestra cadena de suministros, nos permite reducir costos, nos permite incrementar la visibilidad de la cadena de suministros, tener reportes mucho más rápidos para poder tomar decisiones, optimizar la red de distribución y mejorar la precisión de nuestras predicciones, ¿sí? La cadena de suministros digital engloba un conjunto de procesos interconectados entre sí que giran alrededor ¿de quién? Del cliente, de nuestro amado cliente, ¿no? Quien está conectado a Internet y no es fiel a ningún canal de compra en concreto, ¿no? El cliente también, el cliente cada vez es más exigente, ¿sí? La cadena de suministros nos permite también ofrecer a nuestros clientes plazos menores, nos permite también tener una trazabilidad de nuestras operaciones cuando la transformamos a digital, que cuando tengamos un problema nos sea más fácil brindarle una solución, ¿sí? Y tener un antecedente de qué es lo que sucedió. ¿Cuáles son las ventajas de una cadena de suministros digital? Recordemos en constante que las empresas actualmente compiten por cadenas de suministros, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? La conectividad, ¿sí? Este es uno de los primeros objetivos. Usar datos de forma inteligente, como la Big Data Analytics, ¿sí? Optimización del inventario, porque vamos a tener, pues, un inventario actualizado y tratado al momento. Si yo tengo un sistema y tengo digitalizado mi cadena de suministros, pues va a ser muy difícil que se puedan quedar en la puerta ciertos productos, ¿no? Ya no, va a ser imposible, ¿sí? Reducción de costos, ¿sí? Ese sí miren, yo les cuento un pequeño caso, rápidamente, les cuento un pequeño caso. Una empresa de transporte, FedEx, realizaba sus entregas a domicilio y tenía pues costos muy altos en su transporte. ¿Por qué? Porque cuando iban a hacer la entrega las personas no estaban. Y ese era su principal problema. Probablemente no lo habíamos imaginado, pero el hecho de que una persona no esté y que vayas a hacerle una entrega implica que tienes que volver y demás. Es un gran costo para una empresa. Entonces, ¿qué se hizo? Se implementó el tener la ubicación, ¿no? del camión cuando está llegando, y se les dijo eso a los clientes. Entonces los clientes podían hacerle seguimiento a su pedido y con ello estaban mucho más presentes en el tiempo que el cliente, que el proveedor estaba llegando, ¿no? Y lograron disminuir la tasa de ausentismo de las personas que recibían los productos. Esto ayudó bastante, porque eliminó ese costo de transporte innecesario, ¿sí? Aumenta la productividad. Este ejemplo que les acabo de poner es muy relacionado al aumento de productividad, porque definitivamente eliminó errores, ¿sí? Y disminuyó los tiempos, ¿cierto? Aquí tenemos algunas actividades de la cadena, actividades en la cadena. La cadena de suministros no siempre es la misma. Su forma, las actividades que influyen, depende siempre del bien y del servicio, ¿sí? Sin embargo, hay algunas actividades que toda cadena de suministros tiene, como la planificación, la administración de las existencias, el procesamiento de órdenes de compra, traslados y despachos, seguimiento y control de imprevistos, servicio al cliente, que es uno de los puntos más importantes,
administración de garantías y el procesamiento de pagos, ¿sí? Bien, y aquí vamos a las diferencias entre la cadena logística y la cadena de suministros, que ya lo hemos revisado, ¿sí? Tiene dos diferencias importantes. Uno, que la cadena logística no considera la parte de producción y la cadena de suministros sí la considera. La cadena logística no considera el servicio de atención al cliente y la cadena de suministros sí la considera, ¿sí? Ahora vamos a pasar a revisar nuestro caso McDonald's Corporation, gestión de una cadena de suministro sostenible. Este caso lo van a tener ustedes en formato PDF. El día de hoy, al término de la sesión, se lo voy a estar compartiendo a nuestro coordinador para que pueda hacérselo llegar, ¿sí? Porque es importante que lo lean, ¿sí? Es importante que lo lean. Lo vamos a revisar ahora para aterrizar un tanto nuestros conceptos revisados, ¿sí? Esta es gráficamente la cadena de suministros de McDonald's. Como podemos ver, tiene sus proveedores, ¿no? Tiene su fabricante, que lo transporta, lo lleva a sus almacenes, lo distribuye hacia sus restaurantes y llega hacia los clientes. Existe una retroalimentación y la cadena gira y gira, ¿correcto? Bien, McDonald's, respecto a los proveedores. Respecto a los proveedores, tenía muy claro que eran sus socios estratégicos. Con el proveedor tenía normas muy claras, hacía evaluaciones constantemente, manejaba un código de ética muy minucioso, es decir, no aceptaban regalos. Y ustedes dirán, pero eso es tan importante. Es muy importante. El proveedor tiene que ser nuestro socio, nuestro aliado, sin embargo, no necesariamente nuestro amigo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en consideración un punto muy importante que trabaja McDonald's. McDonald's quería una cadena de suministro sostenible y ayudaba a que los proveedores también sean parte de esta iniciativa, ¿sí? Y les comento un caso que se da ahí, justo en el caso que ustedes van a leer. Greenpeace, que sabemos que es un movimiento medioambiental, ¿qué es lo que decía, no? Descubrió que uno de los proveedores de McDonald's, que no, McDonald's no era su principal cliente, sin embargo era el que más impactaba, estaba haciendo una mala tala en la Amazonía para la extracción de soya. Entonces, ¿qué pasó? Fue con todo contra McDonald's y dijo, ¿no? McDonald's está haciendo tala de la Amazonía. McDonald's podía haber dicho, yo no lo estoy haciendo, es un proveedor con el que ya no voy a trabajar y haberse retirado. Pero no fue así. ¿Qué es lo que hizo McDonald's? Fue y con el proveedor trabajó mano a mano, hombro a hombro y lograron hacer una tala permitida de la Amazonía, una tala como debía ser. Entonces no se alejó del proveedor, trabajó con el proveedor para poder cambiar sus prácticas, ¿sí? Respecto a la fabricación, McDonald's tiene controles en cada uno de sus procesos, pero la fabricación tiene que medir temperatura, calidad de vida, color, olor del producto, color, cantidad, todo. Y esta misma medición las hace en las distintas etapas, de toda su cadena de suministro. En el transporte también verifica todas estas condiciones. Saber que el transporte tiene que estar preparado, sea para poder mantener productos congelados o mantenerlos a una temperatura estable o a cierta temperatura, porque son alimentos, ¿no? Verduras y demás. Y esas mismas condiciones que debe tener su transporte, las replica en todas sus unidades. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan compleja es su cadena de suministros? ¿No? El almacén, después que son recibidos los productos y se han sido validados y certificados, ¿qué sucede? También pasa por el almacén y en el almacén se vuelve a hacer la verificación, el control de calidad, cosa que vamos a hablar bastante en nuestras siguientes sesiones, ¿no? El control de calidad, ¿sí? En la distribución, cuando se hace la distribución se tiene que tener en cuenta la temperatura, condiciones del vehículo y también la documentación, ¿sí? El hecho de trabajar en su cadena sostenible también implica trabajar dentro de la regularidad, ¿sí?
Y cuando se entrega a los restaurantes, que es ya la parte final, también se hacen todos los controles. ¿Se dan cuenta? Puede sonar repetitivo, pero está validando que su cadena de suministros esté funcionando. En cada uno de las etapas, de los puntos, de los pasos, está haciendo verificaciones. ¿Eso es malo? No, es bueno. Pero estamos repitiendo, estamos validando. Y eso lo hace exitoso. Por ello es que McDonald's ocupa el segundo lugar, ¿sí?, en Top Supply Chains, es decir, en el manejo eficiente de su cadena de suministros. Ahora, en el caso que ustedes van a leer, les plantean 3 preguntas y vamos a hacer un spoiler, ¿no? Vamos a responder esas preguntas. Ya les he dado un pequeño resumen del caso. ¿Cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Tiene que trabajar en la integración con proveedores, que lo está haciendo, para que su relación sea estratégica a largo plazo. Mantener una muy buena relación con los proveedores, ¿sí? Garantizar continuidad de la cadena de suministros, hacer lo correcto y proteger la confianza del consumidor. ¿Dónde se ve esto? En el caso ustedes lo van a revisar. Por ejemplo, políticas de pesca sostenible. Había en un lugar, que el caso lo menciona, que se estaba haciendo un consumo inadecuado de esta especie. ¿Y qué hizo McDonald's? Si bien es cierto, no puede cambiar las políticas del país, sí incentivó a que ya no se haga consumo de esta especie para que pueda favorecer a la biodiversidad marina, ¿no? Entonces, McDonald's de esa manera impacta de una manera positiva en el medio ambiente y vuelve a su cadena de suministros sostenible. ¿Ven qué tan importante es centrarnos y analizar la cadena de suministros? Siguiente pregunta. ¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen la marca global? Acá viene algo muy importante que mencioné caso. Pensar global, actuar local. Es decir, la libertad dentro de la regla. McDonald's tiene reglas muy definidas. Sin embargo, da la libertad de poder en todos sus restaurantes, sus franquicias, sus sedes, poder adquirir, comprar con cierta libertad, pero las reglas principales están definidas. Por ello es que puede manejar toda una cadena logística, una cadena de suministros y que sea igual de eficiente acá y en otro lugar. Y última pregunta. ¿Cómo debe McDonald's involucrar a proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministro sostenible? A los proveedores. Escucha actividades actuales propias del rubro de cada proveedor. Estar atentos a todo lo que el proveedor también quiera, necesita, haga. Controlar cómo el código de conducta de los proveedores, políticas ambientales, principios orientados al bienestar social, políticas, ahí en el caso menciona una política global de antibióticos para una finca de animales que promovió ello. ¿Por qué? Porque se estaban matando a los animales de una manera muy, muy cruel y promovió que se deje de utilizar el tema de antibióticos para poder matar, sacrificar a esos animales, ¿no? Y retroalimentación con pruebas y resultados, ¿sí? En el caso, y ustedes lo van a ver, van a leer, está el caso que les menciono de este proveedor y la tala de árboles. Después de todo ese trabajo que hizo McDonald's con el proveedor y al final salió airoso, sacó un artículo que se llama My Victory, ¿sí? Este artículo es el conocido payasito icono que tiene McDonald's abrazando un árbol, ¿sí? Es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados y en el mercado agrícola global. McDonald's es ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria en la expansión de cultivo de soya en la Amazonía. ¿Se dan cuenta cómo impactó, cómo se involucró y se volvió un caso de estudio? ¿Sí? Entonces, con ello demostramos qué tan importante es que nosotros nos centremos en analizar nuestra cadena de suministros. ¿Sí? Bien,
Hemos llegado al final de nuestra sesión. Vamos a responder preguntas rápidamente, ¿sí? Estoy con la cámara bien arriba. No, tenemos varias preguntas. Acá empezamos. ¿Qué estrategia puede aplicar para evitar faltantes en un almacén? Para evitar faltantes, un control. Ahí te puedes optar por adquirir un sistema. Un sistema nos ayudaría bastante. Bastante. Tienes razón, Angie. Un Cardex. Sí. Mm. Si el día de mañana empiezo a trabajar en logística, ¿qué temas básicos debo conocer para desempeñarme bien? Estamos yendo bien de a pocos, Michael. Pienso que este curso te va a dar bastante conocimiento para que puedas desempeñarte en el rubro, ¿no? Existe un curso previo, pero este es completo. Te va a ayudar bastante en poder conocer todo el mundo de la logística, ¿sí? Sí, un buen consejo, Clinton, utilizar macros. Ay, sí, la próxima, Alfonso, voy a seguir tu consejo. Sobre stocks, Edwin, ocasionan costos de almacenaje, correcto. Sí, Milagros, el producto cuando no se vende se devalúa o se merma y pasa a ser parte de un stock muerto. Y el stock muerto, la única opción es eliminarlo, es desecharlo. Es la única opción cuando tengo un stock muerto. ¿Sí? Dinero amortizado. Se tiene dinero parado, sobre todo, Mariela. Dinero que está no utilizado cuando tengo un sobre stock. Gracias, César. Qué bueno que les haya gustado la clase. ¿Cómo se implementaría un control de inventarios en una empresa que recién está iniciando? Si recién estamos arrancando, Un Cardex. primero determinar cuáles son los productos que estás comercializando, ¿no? Si son perecibles, no perecibles, según ello determinar el método de inventario que vamos a aplicar. Pero de todas maneras, lo que tienes que tener es un registro de ingresos y salidas, de todas maneras. ¿Sí? Un Excel, no un carro, es pequeño nada más. Ronald, a ver, tenemos otra consulta. ¿Qué estrategia puede aplicar para evitar faltantes? Un control minucioso, aplicar un sistema, como mencionaba una compañera, ¿sí? Y es importante que el almacén cuente con un layout. Es muy importante. ¿Qué es el layout? Es la distribución, ¿no? De nuestro almacén. La previa que nosotros, la distribución gráfica que nosotros hacemos antes de, ¿sí? Sí, correcto, Carlos. Mucho stock te genera sí, poco espacio en el almacén. La clase sí queda grabada, Kiara. Si la merma la pueden hacer en otro lugar, como nos menciona Elvis, pues bienvenido sea, ¿no? Eso está bueno. Igual, en una empresa de servicios podemos llevar el inventario, entradas, salidas, tipo un Cardex, entradas, salidas y en un registro de Excel, ¿sí? César, muchas gracias. Vamos a hacer un caso práctico, Alfonso, sí vamos a hacer un caso práctico de un método de inventarios. ¿De qué método vamos a hacer? Del método PEPS, del método LIFO, que es el más utilizado, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por su participación. Hemos terminado bien justos, no le he dejado ni unos minutos a Carol. Sin embargo,
Sin embargo, es que nos hemos entretenido en la clase. Muchísimas gracias. Les pido las disculpas por esta tos que me ha estado interrumpiendo un poquito, distrayendo también. Para el día miércoles voy a seguir el consejo del naproxeno y el té caliente. Voy a estar más operativa. Muchísimas gracias. Que tengan una buena